Nos vamos a enfocar un poquito sobre el tema de el autismo en particular. Vamos a hablar de autismo, vamos a hablar un poco de TDAH y vamos a hacerlo no solo conmigo, más bien lo más emocionante es que vamos a tener a mi querida amiga Catherine Rubilar, psiquiatra del país de Chile. Ya Catherine estuvo conmigo hace un tiempo y fue una bendición tenerla porque nos habló sobre sobre el tema de ansiedad, creo que hablamos la vez pasada, o depresión, no me acuerdo, pero deberíamos de hacer muchos más lives con ella porque es demasiado exitoso. Katy, qué lindo tenerte acá y gracias por pensar en esta idea de hablar un poco sobre temas de neurodivergencias. Como decíamos, hablar un poco del autismo, pero también de algunas otras como el TDAH, lo cual yo personalmente padezco de TDAH, entonces puedo hablar mucho desde mi lado. Pero bueno, primero que nada, que me gustaría preguntarte, ya sabemos muchas cosas de ti, pero quienes no saben, eres psiquiatra, trabajas en Chile y además profundamente comprometida con el Señor en tu caminar con Él. Y realmente, sí, es siempre un gusto y una belleza hablar contigo por el otro lado, detrás de cámara. De verdad que eres una amiga demasiado, demasiado querida. Cuéntame, Katy, háblame un poco, ¿qué son las neurodivergencias? ¿Cómo podemos empezar a aprender un poco de esto para los que no saben mucho al respecto? Bueno, primero quiero decirles que es como hay harto enredo respecto de los términos, ¿ya? Porque desde el punto de vista de la psiquiatría, en realidad se centra en la patología, en el trastorno. Ujú. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la educación, se considera una neurodivergencia en las altas capacidades intelectuales. Pero en psiquiatría no necesariamente se habla de una neurodivergencia, se puede deducir, pero en el manual de criterios diagnósticos del DSM-5, que es como el más universal utilizado, Ujú. se habla de trastornos y dentro de los trastornos están los trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo se habla del trastorno por déficit atencional y el trastorno del espectro autista, entre otros. Y Ujú. entonces, en ese sentido, se puede deducir y decir, ah, claro, es una neurodivergencia este trastorno del neurodesarrollo, pero en realidad muchas personas hablan de neurodivergencia como sinónimo de diversidad de tipos de cerebro, y entonces en ese contexto podría ser una neurodivergencia cualquier patología psiquiátrica, pero también formas de pensar o sentir que se escapan a la regla, digamos. Ujú. Entonces, eh, depende de dónde venga, puedes encontrar términos que se utilizan indistintamente para una u otra cosa, pero lo general es pensar es que hay personas que funcionan de una manera distinta. Para la psiquiatría siempre se ha visto como algo patológico porque se preocupa de la enfermedad y ahí Ujú. estaría el trastorno del espectro autista, y para la sociedad educativa o para la orientación más psicológica se puede pensar la diversidad también como algo que enriquece, ¿cierto?, a la humanidad, que Dios nos hizo así, y bueno, o una reflexión más bien desde el mundo creyente, ¿cierto? En este último tiempo ha habido mucha investigación respecto de esto y ha pasado algo muy especial que ha aumentado la mirada y el foco de las personas que están dentro del espectro autista. ¿Por qué? Porque se empezó a tener un ojo clínico mayor, y se empezaron a dar cuenta es que había una población de personas que no se le había hecho el diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero sí cumplían las características del trastorno del espectro autista, Ujú. y generalmente, o un porcentaje importante de esas personas tenían un nivel intelectual relativamente alto que llevaba a que estas personas a través de su desarrollo lograban camuflarse, lograban adquirir herramientas para
no verse tan raro, ¿ya? Y eso se hacía de manera natural, de manera, o sea, no planificada, porque había un grupo de personas que no se daban cuenta que vivir de forma espontánea en esta sociedad sin sobrepensar qué debo hacer en este contexto, cómo adaptarse a las normas sociales, cómo seguir esto del sentido común, eh, era algo, así como les digo, espontáneo, sino que ellos lo entendían, que así como se aprende, ¿cierto?, a leer, se aprende también ese tipo de cosas y pasaba que eran muy torpes en aprender esto y entonces tenían esta sensación de sentirse fuera de, sentirse una persona extraña, Ujú. como que la vida era muy difícil, la vida social principalmente, pero también los estímulos sensoriales resultaban muy difíciles y eso era agotador, porque de manera muy inconsciente vivían como actuando, ¿ya? Se vive como actuando lo que se supone que el resto requiere o lo que es correcto, y no estamos hablando de pecado, sino que saludar, mirar a los ojos, estrechar la mano, cosas tan sencillas como eso, o entender alguna humorada, eh, eh, poder sentirse cómodo y sentirse y vivir de forma natural en, Sí. en, el, en, el, en el mundo, digamos. Y entonces así se fueron dando cuenta que principalmente estas personas que cumplían o que les pasaba esto eran más las mujeres, porque de alguna manera las mujeres, por un sentido de lo social o lo que sea, digamos, estos intereses específicos que tradicionalmente o caricaturescamente uno ve que tienen los varones que están, no todos, porque hay de todos, ¿cierto? Dentro del espectro podían ser temas que eran sorprendentes, digamos, la información que tenían que ver, por ejemplo, típico los dinosaurios, los trenes, ¿cierto? Son los que salían en las películas. Bueno, muchas mujeres también lo tenían, pero respecto de lo social. El interés específico era aprender comunicación verbal, no verbal, y a veces desde pequeñita era poder encajar. ¿Qué tengo que hacer para ser agradable al otro? ¿Qué tengo que hacer para complacer al otro? ¿Qué es lo que está de moda? Incluso su interés específico a veces se transformaba en una amiguita, en un amiguito, y entonces hacía todo para poder parecerme e imitar cómo funciona, cómo actúa esta amiguita y este amiguito. Entonces, si bien es cierto, si uno busca de manera dirigida en la infancia, aparecían características que de alguna manera mostraban que tenían un cerebro que les hacía sentir, percibir o pensar el mundo de una manera distinta al resto de las personas de su edad, a la larga, de alguna manera, iban adquiriendo la capacidad de adaptarse desde fuera a un costo importante social y que posteriormente entrando en la adolescencia muchas veces entraban en crisis porque en el fondo ahí es mayor la exigencia social y por lo tanto eso les producía mucha angustia y se sentían como que no encajaban y que había algo mal en ellas, digamos. Y entonces así lo que ha pasado es que en este último tiempo, mujeres como de, no sé, 30 sobre los 30 años, 40 50 años, se han acercado y se han hecho una evaluación. Yo creo que las redes sociales han ayudado mucho en eso, en el poder divulgar esta información. Y entonces esta sensación de no pertenecer o de percibir las cosas de una manera distinta, el poder entender que no toda la gente entiende o le cuesta tanto el encajar, las ha llevado a consultar y de alguna manera buscando en la infancia aparecen estas cosas atípicas que tenían y que en realidad, a diferencia quizá de una niña mucho con un nivel de habilidades cognitivas o de adaptabilidad frente al entorno social adverso era menor, se diagnosticaba porque efectivamente no iba a encajar en el colegio, no iba a hablar, iba a tener comportamientos disruptivos, pero esta otro perfil de personas dentro del espectro
eran personas que estaban hiperalerta o también a veces muy inatentos, en silencio, sin molestar en la clase. Entonces se veía como no tenía, al parecer externamente, nada similar a este otro grupo de niñitas, entonces no se pensaba que tuvieran alguna dificultad. Pero contradictoriamente se podría pensar, este grupo de personas que tienen mayores habilidades, sufren más, en teoría podría ser, es difícil comparar el tema del sufrimiento, ¿cierto? Porque en el fondo se dan cuenta de esta sensación de no pertenecer y que la vida les resulta mucho más difícil, y entonces se asocia más a temas de autoagresiones o intentos de suicidio, ideación suicida, que es algo muy preocupante, digamos. Claro. Bueno, todo eso que me cuentas es mucho como la experiencia y cómo se está viendo incluso ahora en mujeres y en mujeres más ya que llegan a sus 40 y todo, que se van dando cuenta como esto es algo que yo no tenía idea que yo podía hacer y que ahora explica demasiado mi vida, ¿verdad? Lo cual es una bendición como poder entender mi cerebro funciona diferente. Para nada más dar como una definición un poco más clara, ¿qué es el autismo y cómo luce en las personas? Normalmente sabemos que es un espectro, entonces sabemos que hay un autismo muchísimo más funcional, por decirlo así, y otros mucho menos funcionales en lo que se trata en la parte social y demás. Cuéntanos un poco como eso más básico para incluso adentrarnos más en esas experiencias que estabas mencionando hace un rato. Entonces, hay distintas como definiciones. En el fondo es como un cerebro diferente, que algunos lo describen como una forma diferente de percibir, sentir, pensar y procesar la información sensorial también externa. Y se describe como la tríada del autismo como que estaría presente una socialización alterada, un trastorno de la comunicación verbal y o no verbal, y un repertorio restringido y estereotipado de las conductas, ¿ya? En general en el DSM-5 se hace como los criterios diagnósticos están apuntados a la alteración en la comunicación, en la interacción social y estos intereses reiterativos o restringidos, pero en realidad en muchas o sea, al pensar el autismo como de una manera más profunda, porque eso se transforma en un checklist de síntomas y signos, es pensar esta como la dificultad o un desorden en el procesamiento sensorial, o sea, la forma de percibir los estímulos sensoriales de todo tipo es difícil, a veces se sienten mucho, a veces no se sienten, y a veces es intermitente cómo se sienten en distintas áreas, que está presente como en el 88% de las personas que están dentro del espectro, y una dificultad en la mentalización, que es la capacidad como de tener Llamaron. permanente que te hace reconocer qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, y poder de alguna manera dar cuenta de tu vida interna y también poder de alguna manera intuir lo que está pensando o sintiendo o procesando la persona que tiene frente, ¿ya? Es como una especie de ceguera, ¿ah? Y también tal vez para traducir eso en la praxis, digamos, en cómo luce eso. Por ejemplo, digamos que tú dices, o sea, que estás en tu casa y le dices a tu hermana, oye, pero es que eso es bastante obvio, tal cosa. Y tu hermana se ofende y se siente como una tonta porque tú le acabas de decir que algo es demasiado obvio y que ya no se dio cuenta. Y tal vez ella hace una cara, ¿verdad? Una expresión de qué le pasa, ¿por qué me dice eso? ¿Verdad? Y quizás la persona autista ni siquiera le pasa por aquí que ofendió a su hermana. Simplemente está hablando los hechos claros, ¿verdad? Y está siendo sincera. Y no quiere decir que no siente, no quiere decir que no sufre, que no es emocional o que no le importan las emociones de los demás. Quiere decir que las expresiones y lo que comunica la emoción es algo que quizás no llega el mensaje, ¿verdad? Tan claramente o tan fácil. Wow, ¿qué es esto?
Muy bien, sí, es que leíste el clavo. Sí, no llega el mensaje y entonces eso puede producir muchos problemas, por ejemplo, sociales en ese sentido, ¿verdad? Porque es que le caigo mal a la gente o la gente se enoja conmigo porque yo fui muy clara. Otro ejemplo, por ejemplo, Katy. Esta es una amiga muy querida, linda, preciosa, que me contaba que ella a veces en la iglesia, ¿verdad? Hablaba de cosas que para ella eran muy claras en la Biblia. Entonces, digamos, una amiga, por decirte algo, empieza, no sé, a andar con un novio que no es creyente, ¿verdad? Y ella ya está en sus veintes, ¿verdad? Medios veintes, y entonces le dice, oye, pero es que eso es pecado, eso está mal, eso no deberías hacerlo, la Biblia es muy clara y dice que eso no lo deberías de hacer. Muy a los hechos, muy blanco y negro, muy como la Biblia lo dice, es claro, lo obedecemos, ¿verdad? Entonces también como muy perdiéndose a veces un poco como el matiz, ¿verdad? Que no es tan fácil, de que a algunas personas les puede costar y de que si yo se lo expreso de esta forma, quizás esta persona se va a ofender, ¿verdad? O no le va a gustar, no lo va a recibir. Y entonces, la persona se enoja, se molesta, dice que es una grosera, pero en realidad ahí es donde no es, por eso es que la iglesia necesita saber más de esto, me parece, Katy, porque ¿qué pasa en el caso de mi friend? Que su iglesia no sabía que ella era autista, ni siquiera ella lo sabía, ella no se había dado cuenta, ¿verdad?, de que lo que se llamaba, que era Aspi o Asperger, que ahora está dentro de todo ¿verdad?, el estilo autista, ¿no?, el espectro. Entonces, claro, cuando empezamos a entender que una persona tiene autismo, tal vez cuando esa persona es un poquito más cruda al decirme algo, yo puedo como medirlo y decir, ok, esta persona no está queriendo ser grosera, no lo está haciendo con un corazón, ¿verdad?, de poca caridad, no es que está haciendo, no sé, que tiene una mala intención, es que simplemente en su, ¿verdad?, forma de pensar, es la forma en que se comunica y es lo mejor que puede hacer. Entonces puedo leerla yo también con más caridad, ¿verdad? Entonces como iglesia es importante cuando reconocemos que una persona está experimentando o es, ¿verdad? Tiene una forma de pensar distinto o un trastorno de este tipo, ¿no? ¿Qué piensas de eso, más o menos? ¿Cómo lo ves tú? Tú ves a Claro, muchas personas posiblemente con, sí, ¿verdad? Con autismo, entonces me imagino que hay mucho que puedes, ejemplos como esos que has visto. claro que sí, y con esta manera o esta cognición más rígida también de cómo funcionan las cosas la necesidad intrínseca de poder tener una predecibilidad de lo que va a suceder, porque como nada es tan espontáneo, no son tan flexibles, necesitan un marco de relación o de predecibilidad del mundo para estar preparados si viene mucho estímulo sensorial o emocional o tengo que prepararme para pensar cómo tengo que reaccionar. Entonces se sienten muy cómodos en estructuras rígidas, en saber, por ejemplo, en la iglesia qué viene primero, qué viene después, que el ruido en la alabanza no sea tan intenso. Entonces, cuando le cambian la estructura, es como, y entonces cómo funciona este mundo, y entonces entran en crisis y se descompensan, y entonces eso de alguna manera también les produce sufrimiento y las avergüenza cuando son grandes y no, Porque a nadie más le molesta como a mí, que está mal conmigo, ¿verdad? exacto, Como, sí, ¿por qué todo el mundo ama ir a adorar y a cantar durísimo? Y a mí me aturde y me siento como que no puedo venir a la iglesia porque esto es demasiado. O sea, ¿qué es? Que yo no soy lo suficientemente buen cristiano, que no tengo el Espíritu Santo. Son preguntas legítimas que muchas personas se pueden hacer. exacto, y el no saber en ocasiones cuando son cultos muy largos, donde no hay un orden en particular, no quieren ir y muchas veces prefieren ir solamente a la palabra, por ejemplo, porque en el fondo eso les da seguridad. Se sabe que va a haber un lenguaje en particular, ¿cierto? Que va a durar harto y ya saben a lo que van. Entonces, claro, eso es algo que los complica mucho y que en ocasiones también los distancia de la iglesia y también esta percepción de que no encajo, de que las cosas que a mí me gustan no le gusta al resto, esto de los intereses específicos que lo poníamos como ejemplo, ¿cierto? Los dinosaurios, bueno, una persona adulta puede darle con un tema
como modas, así como, no, hablo del apocalipsis y ahora hay el apocalipsis, y bueno, en algún momento puede ser que saque el tema, que es su tema que descubrió y que es una maravilla para esta persona, pero está totalmente desincronizado de lo que se está hablando en el contexto, y eso produce ruido, como que quiere resaltar, ¿cierto? Y que eso entonces también produce un poco de angustia y desazón en la persona que se está uniendo, digamos, a Y, la... sí, y cómo luce eso, digamos, por ejemplo, en una conversación, ¿verdad? Esa persona sigue trayendo el mismo tema una y otra vez. Y tal vez la gente que está hablando es como, esto no tiene nada que ver porque estás obsesionado con esto, ¿verdad? Y solo hablas de esto y te vas a los detalles milimétricos del tema que a nadie le importan, ¿verdad? Solo a ti. Y entonces, claro, eso produce un rechazo social, ¿verdad? Y además las personas tendemos a juzgar y a decir es un egocéntrico, no le importa la conversación, ¿verdad? Y también hasta qué pereza. Cuando entendemos que la persona tiene esa tendencia, podemos entretener más. Entonces creo que tal vez sea bueno hacer un resumen, pero me gustaría entonces iniciar con que nos ayudes definiendo una vez más qué es el autismo, y luego de eso ya podemos entrarle, digamos, ya más a todo lo que veníamos hablando, nada más por aquello que no se haya guardado lo anterior. No me lo quiero saltar. Entonces, ahora sí, cuéntanos otra vez. El autismo en psiquiatría se considera un trastorno del neurodesarrollo, aunque la comunidad autista se siente más cómoda hablar de la condición autista más que un trastorno, porque es una manera de ser y sentir en el mundo distinto. Entonces es como esto mismo, pues esta manera de percibir y pensar y procesar la información sensorial también, y también cognitiva de una forma distinta, que se traduce en una socialización alterada, como dificultades en la comunicación verbal y no verbal, en la interpretación de los gestos, en el contacto visual, de la mirada, y un repertorio restringido y estereotipado de conductas. Y esto tiene que ver en ocasiones con movimientos, como lo que uno está acostumbrado a ver, el aleteo o El moverla mucho. claro, pero que estas conductas estereotipadas o steaming en las personas que tienen un funcionamiento, un alto funcionamiento, o que están acostumbradas a camuflar, se transforman en otro tipo de movimientos, que pueden ser el morderse los labios o el silbar constantemente, escuchar una y otra vez la misma música, y entonces son cosas, conductas reiterativas con patrones restringidos de conductas que producen calma y que no es exclusivo del autismo, pero está presente, digamos. Más o menos eso podría contarte como definición. Me gusta eso. Empecemos, digamos, con el tema de los gestos de las emociones. Y casi que estamos haciendo, lo voy a empezar de nuevo, porque es que este tema me gusta mucho y creo que la gente que está nueva no se va a enojar, que ya estaba no se va a enojar y le va a gustar escuchar de nuevo. Mi Katy, una pregunta, entonces, el hecho, ¿qué significa que hayan temas en la comunicación? ¿Cómo luce eso en las personas? Y no sé si tienes algunos ejemplos de pacientes o personas que has visto, y cómo es esa experiencia. Bueno, cada grupo sintomático, por llamarlo de alguna manera, o de conducta, si lo tratamos de sacar de lo pensando en la enfermedad, también tiene como un espectro. Entonces, efectivamente hay personas dentro del espectro autista que la comunicación es cero, que incluso hay mutismo, y hay otras donde existe un tipo de comunicación que es muy robótica. Por ejemplo, en los niños que anteriormente se les llamaba Asperger, tienen esta conducta que parecen como locutores de radio, o que están en un país y hablan en un tono muy monótono, son pequeñitos y hablan como personas adultas, ¿cierto? Y muy distinto a lo esperado o lo que ve uno con sus compañeritos del colegio, digamos. Pero también lo que pasa en la medida que la persona empieza con este camuflaje, trata de tener estrategias que le ayudan a comunicarse y que lo hacen muchas veces el sobrepensar y tener conducta actuada en la comunicación, y entonces ya
Ujú. teniendo ya, y son muy expertos en leer los patrones de conducta, entonces saben lo que van a preguntar, entonces conocen a alguien y le preguntan siempre todo lo mismo, y conocen a otra persona y es lo mismo, y la otra persona es lo mismo, tienen como tácticas de poder mirar a los ojos, entonces ven, para que no se note que les molesta mucho mirar a los ojos, no todos, hacen efecto visual alternante o se fijan en un punto del rostro de la persona que están hablando, Ujú. tienen en el poder leer los gestos o poder entender las ironías o los sarcasmos, porque se van más al contexto, a lo que te está diciendo la persona. No está pensando más allá, no está deduciendo que la otra persona se puede estar burlando o quiere transmitirte otra cosa de manera sutil para que no te sientas tan mal, y entonces responde a lo que te dice verbalmente la persona y no a todo el gesto en lo que está diciendo. O, como hablábamos anteriormente, ¿cierto? Saca sus temas constantemente y no ve el gesto de la persona que la está aburriendo, que no tiene sintonía con esta persona, lo menos en ese tema, y entonces se produce fricción, bullying en los niños en ocasiones, o también el tener pocas amistades o sentir que, y es muy triste porque para poder agradar o ser parte del grupo muchas veces intentan adquirir o inventar que tienen gustos similares a los amigos o las amigas, como parecerse a, y son otras formas de camuflaje para irse integrado, y entonces tienen cada cierto tiempo esta sensación de ser impostor y de no saber realmente quiénes son, porque me junto con esta amiga y entonces esta amiga, no sé, le gusta el anime, o bueno, que también pueden tener intereses específicos, pero le gusta, por ejemplo, ir a la fiesta, y entonces yo con esta amiga hago como que sí me gustan y voy y hago todo el esfuerzo, aunque termine muy abrumada o me meta en lío, y Ujú. después con otra amiga que es callada, que le gusta como hablar de temas de filosofía o lo que sea, y entonces así también soy, y entonces se da esto de no tener una comunicación efectiva, eficaz y natural. Y lo que veo que es como muy, muy, muy triste de esto, Katy, es que en el fondo la persona, ¿verdad? Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, empieza realmente a sentir que no puede ser ella y no saber ni siquiera quién soy, o saber quién soy, pero sentir que lo que soy es vergonzoso, que lo que me interesa no se comparte, ¿verdad? Precisamente porque, como lo que hablabas, ¿verdad? Porque tienden muchas veces, no siempre, pero a obsesionarse con ciertos temas, ¿verdad? Y entonces puede ser desde un tema teológico, por ejemplo, hablando de cristianos, como decías anteriormente, o un tema, por ejemplo, los dinosaurios, o puede ser el universo, o puede ser el griego y el hebreo. ¿Será que mi esposo es autista? Porque eso me está obsesionado con esas cosas. Pero bueno, pero sí, o sea, es realmente una sensación de que, bueno, como yo me obsesiono y estoy muy metida en este tema, entonces me cuesta mucho sacarme de ahí, o lo hago para hacer ese masking o ese camuflaje que tú dices, y entonces sacrifico quién soy demasiado con tal de encajar, o ni siquiera me doy cuenta cuando ya el espectro es todavía, ¿verdad?, más notorio, ni siquiera me doy cuenta que le estorba, ¿verdad? Y todo, y simplemente me quedo centrado en lo que a mí me interesa, y entonces recibo rechazo y obviamente lo percibo, aunque no lo perciba literalmente, la gente no quiere estar conmigo, ¿verdad? Me siento solo, no tengo tantos amigos, y entonces empiezo a sentir, ¿verdad? La depresión, los deseos de muchas otras cosas, ¿verdad? Y además se puede juntar con otros trastornos que además lo complica todavía más, ¿no? Algo más que quieras decir sobre la comunicación en particular. Claro, yo creo también lo que pasa que es por esta dificultad en la mentalización, que creo que no lo nombré acá, que es como la capacidad de tener una conciencia reflexiva y de la autoobservación desde lo emocional y de quién soy yo. Justamente muchas veces está esto que se describe como alexitimia, que es como la dificultad de reconocer, ver Ujú. si darle nombre a las emociones, expresarlo, y eso también tiene que ver con como qué es lo que soy yo, como que nada es obvio. Entonces, como que es...
los matices es muy difícil. Exacto. Claro, entonces, por ejemplo, es súper típico que uno le pregunta a una persona joven y ¿quién es tu mejor amiga? Y entonces, en vez de decir, es como, pero como, a ver, ¿qué es la amistad? A ver, y entonces, ¿quién sería mi mejor amiga según lo que... Y ahí empiezan, no es que no tengan la capacidad cognitiva muchos de poder llegar incluso a evaluaciones bastante profundas de la realidad desde fuera, digamos, en el momento, pero como que ese disco duro, digamos, como que no lo tienen presente, está, pero no está tan presente, entonces muchas veces también hay dificultades en la comunicación porque no saben, entonces como, pero ¿qué te pasa? No sé, pero ¿qué piensas? No sé, y entonces en realidad es muy complejo también el sentir, a veces se sienten muy torpes y muy inseguros de sus conocimientos a veces, no todos, dentro del espectro, digamos, por esto mismo. Entonces, me pasa a algunos pacientes que sacan su, como premio universidad, se llama acá en Chile, como el mejor de su generación, pero cuando van a trabajar se sienten mal porque es un ambiente nuevo, no saben si van a poder responder o no, adaptarse, qué va a pasar si viene una experiencia nueva en lo social, en los estímulos sensoriales, y bueno, no saben también si realmente son buenos profesionales. Y es por esto de no saber bien lo que saben, pero después ven y efectivamente lo hacen bien, muchos. Porque tienen esa información, solo que como que son ciegos a lo que tienen en su mente. No está tan... Voy a, el último comentario, que es uno que hice anteriormente, porque me gustaría traerlo también en lo que es, y que no se nos vaya, cómo es esto relevante para nosotros como iglesia, ¿verdad? Y es el tema que mencionaba anteriormente, que es, hay que darse cuenta que la persona que no entiende las sutilezas muy fácilmente, que no le llegan tan fácilmente, ¿verdad? La persona que está luchando porque a veces es muy blanco o negro en su comunicación, muy directa. Tal vez dice las cosas de una manera que incluso como latinoamericanos también a veces hasta se nos puede hacer más difícil. ¿Por qué? Porque la chica con autismo puede llegar y decirle a la hermana de la iglesia, hermana, usted está más gordita, ¿verdad? Usted está más gorda, ¿verdad? Y la hermana puede decir, se puede ofender y puede sentir que, ¿verdad? Cuando en realidad quizás la intención para nada era ofender, era tal vez tratar de conversar, ¿verdad? Y está el mayor esfuerzo de la vida para poder conversar con una persona neurotípica, ¿verdad? Y una neurotípica pues puede llegar a ofenderse. O el ejemplo que di anteriormente, una amiguita que tengo que, por ejemplo, le decía a una amiga que lo que estaba haciendo, eso es pecado. Eso está claro, eso es claramente pecado. ¿Por qué haces eso? Si sabes que eso está en contra de la palabra de Dios. Y entonces la persona, claro, ella lo ve, además de que la parte de estructura, y vamos a hablar de eso un momento, especialmente en la parte, digamos, de los estímulos que música y las estructuras y todo esto, me gustaría que lo hablemos un poco más otra vez, pero claro, lo importante es entender que la persona tiende a ser muy estructurada, ¿verdad? Y cuando hay una verdad, la verdad, ¿verdad? Y además, como a muchas veces no percibe el mundo de una manera en que siente que puede confiar en sí misma, entonces necesita poner como en encuadres, en cajitas, cómo funciona el mundo, ¿verdad? Y cuando no funciona como esperaba, ¿verdad? Porque el mundo nunca está en una caja, ¿verdad? Muy difícil. Entonces eso produce muchísima sensación de sentirse abrumado, desorientación, y bueno, la persona se puede desbordar de muchas maneras diferentes, ¿verdad? Desde deprimirse hasta una pataleta, por ejemplo, con un niño, ¿verdad? Entonces, eso hay que entenderlo para poder, como iglesia, tratar primero de prestar atención cuando pueden haber casos, ¿verdad?, de autismo. Es algo que no es tan fácil de notar necesariamente, pero a veces es más fácil. O sea, Katy, digamos, una de mis consultantes fue así, o sea, yo la vi como movía las manos, por ejemplo, es muy típico, yo sé que tal vez no siempre, pero la forma en que movía las manos, su forma tan blanco y negro, el ser tan directa, y empecé a preguntarle un poco más preguntas para ver si yo encontraba más de esas manifestaciones, ¿verdad? Y entonces cuando me empecé a sospechar, yo le dije, mira, yo creo que aquí puede haber un ASPI,
o un Asperger, lo que era antes, ¿verdad? Asperger, creo que puede haber un ASPI. A mí me gustaría que te evalúen. Por favor, vete a evaluar y hablamos. Katy, no sabes lo que le cambió la vida entender que era autista, ¿verdad? O sea, su vida, la forma en que ella se entiende a sí misma y entiende al mundo, ahora ya a sus más de 20 y resto de años, es como que ya no se siente esta culpa, esta sensación de poco mala cristiana, esta creencia de que yo no soy buena con la gente. Ajá. O sea, estas cosas que en realidad generan tanto dolor, ¿verdad? Y sufrimiento a las personas, ¿verdad? Y no solo eso, las personas a su alrededor no la saben comprender. Pero una vez que ella encuentra, que dice, ah, mira, esto es una cosa que yo no sabía, pero ahora sé y puedo compartirla, entonces su iglesia, las personas a su alrededor, pueden decir, wow, ok, cuando me dices que estoy gorda, estás tratando de ser amigo. No es que estás tratando de ofenderme, ¿verdad? Y muchas veces también así pueden aprender, que es mejor con esta hermana guardar silencio y no decir eso porque puede ser una persona que le afecta mucho su figura, digamos, o como está su peso. Entonces, creo yo que también es el poder conocerse y ver cómo uno funciona al estilo neurodivergente o neurotípico, también te da la oportunidad de profundizar en tu relación con el Señor, porque las personas que están dentro del espectro muchas veces por justamente tener dificultades en la mentalización y saber qué estoy, en qué estoy, no son tan capaces de ver cuáles son sus defectos. ¿Ya? No son tan capaces de ver que yo tengo esta tendencia como al egoísmo en ocasiones, obviamente, como todas las personas, ¿cierto? Hay cosas que parecen o lucen como egoísmo y no son egoísmo, pero en otras ocasiones sí, o el poder flexibilizarme, llamar al otro, esforzándome por prestar atención a los temas que para mí me resultan bastante superficiales. Entonces, el poder entender y reflexionar y meditar que para eso se requiere mentalización y, por ejemplo, orar escribiendo y meditar en la palabra te puede ayudar también a poder crecer en santidad, porque, bueno, así como es difícil en ocasiones poder ver sus defectos, también las virtudes, como las cosas, los talentos que el Señor te ha dado que tienes y quizás te pide que lo ejerzas con otro, porque es como una caja en blanco teniendo de todo, como toda persona, digamos. Entonces creo yo que también eso es una oportunidad para amar mejor al Claro. Señor y a los hermanos y también para poder entender que no se sienta tan terrible como la evaluación o la exhortación que pueda tener un hermano respecto de ti mismo, porque a veces también pasa que empiezan le dicen, no, pero es que tú, supongamos, no consideraste tal cosa, y realmente la persona no se dio cuenta, y entonces se empieza a justificar, porque claro, no está en sintonía con la intención de su corazón, pero lo concreto es que realmente no considero, y entonces en vez de justificar es darme cuenta de, oh, sí, de verdad no consideré, y no es un ataque personal, y no pasa nada, y no tengo que entrar en crisis, etcétera. ¿Ya? Entonces, creo que esas cosas también son importantes. Quería solo precisar una pequeña cosa porque nombraste la palabra pataleta, porque hay otro ámbito muy triste que pasa en las iglesias con los niños que son neurodivergentes, que tienen un trastorno del espectro autista y entonces muchas veces la iglesia es una comunidad que es poco amable para ellos, porque puede ser Una de, pata. Todo es una claro, pata. Uh-huh. como de mucha invasión, por ejemplo, de desconocidos que me toquen, me abracen y, yo siento mucho, eso es terrible, o la música, o que tengo que estar sentado y no puedo estar haciendo mis movimientos que me encantan para poder sentirme regulado, y entonces lucen como niños como malcriados, ¿cierto? Y en ocasiones llega un momento que hay tanto estímulo o tanta represión, siendo pequeños, que entran en colapsos. Y los colapsos pueden venir desde lo sensorial y desde lo emocional. Y claro, lucen externamente igual como un berrinche, pataleta, como se le diga en otros países, pero la diferencia es que cuando es una pataleta, un berrinche o algo por el estilo, el niño quiere lograr algo. Y en la medida que lo logra, se tranquiliza. ¿Ya? Pero cuando son estas crisis que
no cabe duda que también un niño dentro del espectro puede tener berrinches, ¿cierto? Eh, pero cuando se le llama, en los adultos se usa el término meltdown, como estar muy... tú pasas o tratas de hacerle el gusto, complacerlo y no hay vuelta atrás, es un incendio emocional que lo que requiere es que el niño se vaya, que tratar de no exponerlo a más gente y que pueda estar, ojalá sin estímulo. Algunos se calman con mantitas de peso o saltando en una cama elástica, lo que tengan, o columpiarse, cosas muy sensoriales, y entonces ahí están regulando porque es como una tormenta emocional o de información o de estímulo. Y entonces, claro, muchas veces puede estar el juicio, ¿cierto?, de las hermanas, oh, que los papás no crían bien y qué sé yo, y en el fondo hay muchas mamás y papás que se sienten como muy avergonzados de la conducta del hijo, y hay muchas iglesias que, o sea, por esta conducta los papás dejan de ir incluso al culto, porque no hay una iglesia comprensiva, como consciente de que los niños son niños y que también hay niños que además sienten de manera muy intensa ciertas cosas, y entonces como que es doloroso para las familias en sí, ¿ya? Y también hablábamos, ¿cierto?, de ciertas comunidades donde, claro, el hecho de no ser de las personas que toca o que tiene una expresión emocional muy fluida, eh, realmente se ve como poca espiritualidad o algo por el estilo, la música muy fuerte, o que el pastor por algo cambia la estructura del culto, por ejemplo, puede ser muy desconcertante y angustiante y le trae un problema intenso, digamos, a la persona que está dentro del espectro. Y hay algunas otras iglesias, fíjate, que tienen una expresión como más libre en la alabanza, en la adoración, y yo me he dado cuenta que por un caso, digamos, que esto de regularse sensorialmente y que saltan y mueven y aplauden y todo, le resultaba como súper como una descarga sensorial autorizada en la iglesia, y era algo que era bastante positivo para la persona. Pero está dentro de un espectro todo esto, entonces creo yo que la mirada también de que somos diferentes debe considerarlo para hacer más comunidad, y también para utilizar los talentos que el Señor tiene en su iglesia. En una charla que hicieron hace unos años atrás acá en Chile, hablaba una hermana que igual era adulta, tenía su profesión, trabajaba y estaba dentro del espectro, y contaba cómo ella cumplía funciones de servicio en la iglesia y se sentía muy incapaz de hacerlo, pensaba que no iba a funcionar bien. Pero fue de bendición, porque con esto de ser tan estructurado y que las cosas tienen que ser como deben ser, y darle tanta seriedad e importancia a cómo deben funcionar los patrones, digamos, o mecanismos de funcionamiento dentro de la iglesia, ayudó mucho en que surgieran más y que pudieran aprovechar mejor los recursos, no sé si eran, no me acuerdo ya si económico o de gestión, digamos, que en realidad fue de bendición, y ella jamás lo pensaba, se sentía incapaz de poder cumplir el estándar que el Señor requiere, o ella percibía el estándar que el Señor requiere para cumplir una función de este tipo. Entonces, puede ser de mucha bendición y muy necesario. Y yo eso le decía a un paciente que vivía igual con esta sensación de no encajar, de que soy desubicado, de que le embarro, que hago sentir mal a la gente, y el poder pensar que si bien esta sociedad en mayoría es de neurotípicos, y las cosas que se supone que deben ser de manera inconsciente, no pienso que haya un complot, obviamente, están ya establecidas, pero como el Evangelio y el Señor y la Biblia es un patrón realmente objetivo de cómo debiesen ser las cosas, y que van a ser imperfectas en este tiempo, pero en un día
va a funcionar todo como debe ser, que tampoco va a ser necesariamente al estilo neurotípico, y entonces ahí autistas y no autistas estamos en igualdad de condiciones, todos santos, sufrientes y pecadores, como tú dices, Ale, y en el fondo, en ese caso, el Señor no dice que es pecado si en realidad en un contexto se te olvidó saludar a la hermana, o dijiste una cosa que puede hacer sentir mal a la otra persona porque estás hablando, no sé, de qué pasa cuando vas al baño, y entonces puede ser que en realidad te has sentido mal, avergonzada, humillada o excluida por cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor considera que no está bien y que no lo honran. Entonces, eso es muy hermoso, digamos. Todos somos igual de como desajustados en el reino de Dios en distintas áreas, digamos. Entonces, muy lindo. Así es. Y digamos, cuéntanos un poco como de el tema de digamos, el enfocarse en un tema y cómo luce eso como problemático dentro de la parte social, ¿verdad? Porque eso es algo que suele pasar también. Claro, porque en el fondo, mira, incluso se dice que una manera de expresar también el amor en la persona autista es hablar de sus intereses específicos, porque le produce un profundo placer a esta persona el encontrar un tema que es su tema, y entonces va a querer de manera intencionada sacarlo, informar, y entonces puede ser que interrumpa la conversación o saque el tema y ya es tiempo de pasar a otro tema y no se da cuenta y continúa, y entonces eso produce agotamiento del resto, obviamente, y el juicio de que la persona quiere llamar la atención y sentirse excluida, y evidentemente puede ser, no, quizás no sería evidente que ya no la inviten tanto para el próximo compartir en la iglesia, ¿cierto? Si ya saben cómo es y qué va a pasar. Entonces, esto de repente puede ser complejo, y la verdad es que, y ahora estoy pensando también que el enfoque antiguo del tratamiento, por decirlo, o el acompañamiento de la persona dentro del espectro, era que la persona lograra adquirir habilidades para parecer lo más normal Sí. y a un costo bien alto, porque es fomentar el camuflaje, fomentar, ¿cierto?, el vivir como las otras personas dicen que hay que vivir, con las normas sociales, de ropa, de gusto, de lo que sea. Eh, 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 el enfoque más moderno es intentar pensar en dos aristas importantes, que es la integración sensorial, es decir, que la persona esté lo más regulada desde lo auditivo, desde lo táctil, desde lo visual, depende qué son las cosas del mundo sensorial que te descompensan, eh, y buscar estos juguetes sensoriales que también se ven y se utilizan en el déficit atencional, ¿cierto? De masitas, de mordedores, de estar viendo televisión arriba en estas, de las pelotas de pilates, comer chicle, etcétera. Y por otra parte, o anillos como juguetes sensoriales que sean como más sutiles. Y por otra parte, buscar en esos intereses específicos el camino hacia poder potenciar ciertas habilidades, y entonces, si es que te gusta, no sé, estoy pensando Apocalipsis, bueno, ando a un instituto teológico o lee esos libros o busca personas que ya sean neurotípicos o neurodivergentes, les interesa lo que estás hablando, digamos, y así adquirir el punto en común con otras personas, y entonces ahí fomentar la particularidad de la persona, pero también utilizarla como medio para que pueda vivir en comunidad a su estilo, digamos. Me encanta porque en realidad es un ejercicio también tan lindo para los que son neurotípicos, ¿verdad? Porque es comprender que cuando la persona tal vez está hablando, ¿verdad? De eh, todas estas cosas, detalles sobre el universo y la velocidad en que se mueve una estrella y cuánto dura, digamos, en años luz llegar a esto. Y es que los años luz se miden
con este tipo de fórmula. Y entonces empiezan a decirte cosas que tal vez como que es muy interesante al principio, pero luego es como, ay, ok, ya me diste demasiados detalles. Pero ese momento es un momento para amar, ¿verdad? Es un momento para decir, hey, a mí me encanta que me escuchen cuando yo hablo de lo que a mí me importa o, o de lo que es interesante, aunque, y tal vez lo mío es más fácil de recibir porque es detallado, o porque es de interés más común, o por lo que tú quieras. Pero cuando la persona, ¿verdad?, que llega y te cuenta esto con su emoción, qué bonito como tener esa oportunidad de amar bien, ¿verdad? De tratar de decir, hey, me voy a interesar por lo que me está diciendo, ¿verdad? Y me voy a maravillar también de ver este mundo de esta persona y cómo esta persona ve las cosas. No creo que todo el mundo sea así, Katy, pero eh, mi amiguita que amo demasiado, ¿verdad? Que cada vez que nos vemos, es que tengo varias personas que son neurodivergentes con las que doy consulta. Esta en particular, ¿verdad? Es tan linda porque, o sea, cada vez que la veo y hablo con ella, me río tanto, ¿verdad? No de ella, con ella, ¿verdad? Pero es que ella ya se entiende, ya se comprende. Entonces nos reímos muchísimo, ¿verdad? Porque la forma en que ella ve el mundo y todo, y poco a poco tratamos de ver las sutilezas de lo que le cuesta, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, esta rigidez, ¿verdad? La rigidez de ver las cosas blanco y negro le hace ser a veces muy juiciosa con la gente, ¿verdad? Y cuando la gente no hace las cosas bien, no solo lo expresa de una manera que no es tan, que no es tan apropiada por su propio autismo, pero también necesita ella tocar, y cosas que hemos hablado, ¿verdad? Como necesitas ver tu corazón, porque estás esperando algo que no es realista, ¿verdad? ¿Cómo piensas en esto de una manera donde podamos introducir esos matices? No porque tengas que hacer masking, no porque tengas que aparentar ser neurotípica, pero porque el Señor te invita a ver, ¿verdad? Entonces eso es parte del reto en tu vida en particular, ¿verdad? La gente, muchas veces interesante, pero yo noto que también los cristianos neurodivergentes autistas tienden a ser muy correctos, tienden a ver, ¿verdad? Como la vida muy correcto, la cosa como tiene que ser, o sea, como que ya me dieron la regla, me apunto a la regla, ¿verdad? Entonces, tiene unas ventajas lindísimas, porque de pronto tú puedes ver, ¿verdad? También como un compromiso que se les facilita, ¿verdad? Con el Señor por su personalidad, por su neurodivergencia, ¿verdad? Y al mismo tiempo, también se pueden ser juiciosos, ¿verdad? Y juzgar a los demás por no ser iguales. Exacto. Sí, Uh -huh. porque encuentran una receta de cocina de cómo funciona el mundo, entonces eso es muy tranquilizador. Pero claro, en el fondo, de alguna manera, pueden ser poco empáticos con la diversidad, sí, sí, como con las personas que luchan con otros impulsos, otras historias. Es muy bonito porque también tienden a ser muy leales y francos, y entonces hay un porcentaje importante que les cuesta la mentira, que como que no saben cómo se hace, digamos, no están presentes. Hay de todo dentro del espectro, obviamente, pero esas cosas también son muy valiosas, como mucha inocencia también en ciertas cosas. Es como si estuviera unido un cerebro muy sabio de una persona adulta, vieja, que dice que la vida es dura, porque la Biblia dice que la vida es dura, y entonces asumen que no sé si estaba el caso de Oseas o el caso de David, entonces hay que perdonar si pasó y hubo adulterio, ¿me entiendes? Como que son muy así, pero por otra parte también tienen estos temas como muy de niño, que son muy como fáciles de que se abuse, que se burlen, porque como no saben bien y como que nada es tan obvio de cómo funciona el mundo, si otro con más eh, que parece que sabe más bien cómo funciona, te lo dice, te lo aclara, te lo impone, entonces, ya, entonces así debe ser, como funciona. Pueden haber cosas tristes. Y qué importante para la iglesia entender y predicar una y otra vez, ¿verdad? Que seamos lentos para el enojo, lentos para el juicio, ¿verdad? Lentos para la ira, porque realmente a veces no sabemos. Y esa es una realidad en cualquier situación, o sea, hay gente que llega a la iglesia con un corazón destruido porque su esposa le fue infiel, tal vez no tiene ganas de saludar a la gente. Y lo que pensamos es, qué grosero, ¿verdad?
Y igual esto, ¿verdad? Tal vez hay una persona que llega, o un niño, ¿verdad? También, no solo un adulto, pero también un niño que hace una pataleta y no sabemos realmente, ¿verdad? Cuál es la condición particular de esta familia y de eso. Entonces, como creyentes, tenemos que ser tan lentos para juzgar a los demás, pero es de las cosas más fáciles, ¿verdad? Por algo el Señor dice, nos enseñó directamente eso, o sea, no deja de mirarle, ¿verdad? El tronco del ojo a tu hermano, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. Hay una pregunta que me gusta mucho aquí, Katy, que nos hacen, que es como pastores, ¿verdad? ¿Cómo pueden enseñarle y apoyar mejor a la gente que tiene estas necesidades? ¿Qué crees? Yo creo que es muy importante intentar conocerlo, porque como es estar dentro del espectro implica que hay distintas sensibilidades. Hay personas que, por ejemplo, cuando están mal, cuando están en crisis, necesitan un abrazo fuerte, y otras, el solo hecho de rozar la piel se descompensan más. Es muy complejo el contacto físico, saludar, mirarle a los ojos. Entonces creo yo que como pastores el poder entender y poder darse el tiempo de conocer qué es lo que le complica a la persona y que no es pecado, o sea, no hay problema, ¿cierto? Si es que a una persona le complica que le den un beso en la cara al saludarlo, no hay por qué exigirlo. Y entender también qué es lo que más le perturba a la persona, el que lea la Biblia, que motivar a la persona dentro del espectro que lea mucho la Biblia, porque eso es como un manual que te protege del abuso espiritual, por ejemplo, cuando ya se está sobrepasando los límites. Eso es muy bueno, el tener esa como motivar en eso, y el motivar también a tener una vida de meditación, de escribir acerca de la escritura, y quizá tener un espacio, si se pudiera, donde él pueda sentirse cómodo en la iglesia, ya sea dándole una función en particular, que sabe específicamente, sin dejar espacio para que la persona improvise, sino que decir, ya tú vas a hablar de, no sé, de este capítulo de Juan en esta reunión o con los niños. Es muy bonito también en ocasiones las personas dentro del espectro que tienen esa libertad, digamos, y no tienen vergüenza, pueden ser muy amorosos y cercanos con los niños y darles una instrucción en particular. Y también exhortarlos, primero escuchando qué hay en su corazón para saber bien, obviamente que son personas que tienen también que ser exhortadas, pero hay que ser muy claros, no entrar en sutileza, no, sabes que esto no está bien, en amor, en privado, pero previamente, ¿cierto? Saber qué es lo que había en su corazón, por qué hizo lo que hizo y puede ser también que pueda haber un juicio o una interpretación de una conducta o de una palabra que esté centrado o pensado en una persona que piensa más allá, que tiene unas intenciones puntuales, específicas, y puede ser que nada, o sea, no hubo nada de dificultad ni de trama en particular, y en realidad hay que decirle, hermana, en estos momentos sabes que es mejor quedarse callado y listo. Y no va a haber drama, no va a haber problema, porque, sí funciona y está bien, no sabía, ¿me entiendes? Entonces creo que, que tener un corazón amoroso y abierto a conocer a las personas, y, claro, motivarlos a tener un vínculo con el Señor. Hay mucha idea también y se piensa que las personas autistas como que no tienen sensibilidad, y en realidad eh, incluso se considera que no tienen empatía, pero se cuestiona eso, si es falta de empatía o falta de entender lo que le pasa al otro para lograr tener empatía. O sea, que le falta un paso más, pero incluso algunos piensan que esta dificultad del contacto visual justamente es porque pueden llegar a ser tan empáticos, cuando se dan cuenta pueden sufrir tan intensamente lo que el otro sufre, que es como una defensa el no tener esta costumbre de mirar a los ojos. Y dentro del espectro, evidentemente también hay personas
que son altamente sensibles, que tienen, como esto que hablabas tú otra vez en un live, ¿cierto? Que es de las PAS, personas altamente sensibles. Hay personas que tienen una sensibilidad promedio, solamente que su manera de entender el mundo, ¿cierto? Es muy particular, y desde lo sensorial igual tienen particularidades, y otras personas que son bajamente sensibles y en realidad como que no les afecta nada, digamos, y está bien. O sea, entonces creo yo que quedarse con el estereotipo es un error, uno se pierde de mucha riqueza y puede producir mucho sufrimiento. El poder hablar de estos temas, el poder decir que es parte de la iglesia y está bien, y no es o sea, que vaya a haber alguna diferencia, tan cristiano como el resto, digamos, con sus defectos y particularidades, y el poder tener un espacio amoroso, porque sí, efectivamente, como hablábamos antes, hay ciertos estilos de cultos o de reuniones sociales que pueden ser perturbadoras, y bueno, la persona puede tener un espacio donde se puede ir sin ningún problema y nadie le va a cuestionar, o va a estar en un espacio aparte y no pasa nada, y la van a seguir invitando a otras reuniones aunque vaya un ratito nomás. Entonces creo que eso puede ser. Sí, total. Creo que es importante, ¿verdad? Pensar también que no todo el mundo tiene que hacer las cosas igual, que está bien que otra persona haga las cosas distinto, está bien que hayan expresiones, por ejemplo, de mover las manos demasiado, que más bien es una parte, es como parte de la belleza de la persona, ¿verdad? O sea, muchas de estas cosas no son pecado, no son pecados, simplemente son particularidades, y creo que a veces el no caber dentro de esta idea que tenemos de tantas cosas, ¿verdad? O sea, cómo debe ser la esposa, cómo debe ser el esposo, cómo debe ser el pastor, cómo deben ser las personas que tienen una iglesia, o sea, como que un poco también salirnos de esa rigidez que nosotros también estamos teniendo, de cómo deben lucir las personas, ¿no? Em, ¿Qué más te iba a preguntar con respecto a eso? Mm, Ah, ok, cómo una persona, ¿verdad? Que tal vez puede sospechar que tiene autismo o que conoce a una persona con autismo, puede hacer para eh, tratar de encontrar un diagnóstico, y si eso es así. Y antes de que me contestes eso, quiero decir algo que casi se me olvida. Y es que me gustaría que hablemos, tal vez Luz y yo también, eso y lo otro. Lo segundo es, yo creo, y también me puedes decir tú qué piensas, pero para mí, Katy, es demasiado importante que la persona con autismo pueda compartir sin vergüenza, ¿verdad? Que es autista, ¿verdad? Que pueda informar a los otros, y que incluso pueda ser una fuente de educación, ¿verdad? Para muchas personas, porque creo que precisamente por la ignorancia, ¿verdad? Que tenemos sobre el tema, las personas pues hablamos, ¿verdad? De esto, y a veces hasta vemos al Señor como, perdón, vemos a la persona como si fuera un, no sé, un extraterrestre, ¿verdad? Y empezamos a pensar eso que dices, ¿verdad? Que no son sensibles, que no tienen sentimientos, que, ¿verdad? Es más fácil juzgar, es más fácil, no es fácil entender qué es la diferencia. O sea, me puedes decir soy autista, pero bueno, ¿y eso qué significa? Porque yo nunca he escuchado mucho de qué se trata eso. Entonces, yo creo que eso para mí es súper importante. Entonces, ¿qué piensas de eso? Y luego podemos hablar un poco de cómo encontrar diferentes medios para un diagnóstico. Pienso que depende de la madurez de la persona, de su confianza en la definición de que su valor está en Cristo, en su identidad en el Señor, y también la madurez del medio. En ocasiones, las personas sobre todo que no cumplen el estereotipo de autismo, pero efectivamente un ruido puede dejarla muy mal, al expresar que está dentro del espectro, puede pasar un mal rato, porque las personas empiezan a decir, pero ¿cómo? No se te nota, ¿no? Pero si tú eres casado, ¿cómo? ¿Tienes hijos? ¿Cómo vas a ser autista? Y entonces eso puede ser en una persona que no esté tan tranquila con su diagnóstico, con su valor en el Señor, puede producir cierto grado de dificultad, digamos, como estas estigmas, estas mentiras que de repente Satanás puede ponerle, ¿cierto? De que no, que yo entonces no tengo tanto valor, yo siempre
voy a ser el desubicado, digamos, o algo por el estilo. Ujú. Entonces, uno tiene que saber, primero, hay muchas personas que tienen que aceptarse y entender que son así, muchas veces tienen incluso dudas y se sienten, como siempre han estado agravando todos, un fraude también de saber si realmente son autistas o no, o en realidad estoy ocupando esta etiqueta para sacar provecho. Entonces, y en ese sentido puede ser muy aliviador el diagnóstico de un tercero. Ujú. Respecto del ambiente también. Entonces, creo yo que lo que yo he visto que el llegar a un diagnóstico en la adultez produce mucha tranquilidad en la persona y da muchas herramientas para funcionar de mejor manera, saber cómo administrarse, pero creo que es algo, es como una meta. Yo creo que una iglesia sana y relaciones sanas implica también decir eso y tratar de sacar todo como prejuicio que puede haber, pero creo que no sé si deba ser intencionado porque va a depender también de todas estas otras aristas que te digo que hay que considerar. Ujú. Me parece muy bien. ¿Cómo hace una persona que sospecha que podría tener autismo o conocer a alguien con autismo? Y Mira, hay, ahora, y hay medicamento para eso. Es eh, pregunta bueno, que... no hay medicamento. El autismo es una manera de funcionar en el mundo, por lo tanto no hay medicamentos. Pueden haber fármacos que sean coadyuvantes frente a ciertas dificultades cuando están como sobrepasados sensorialmente o pasan por periodos de insomnio o pasan por un periodo de depresión eh, o, existe la comorbilidad con déficit atencional, que aproximadamente el 60%. Estoy diciéndole a Katy que se me cerró Insta sin querer. No sé por qué, qué pasó. Sorry, friends. No sé qué está pasando. Espero que haya quedado grabado. Estoy muy triste porque sospecho que en estas situaciones se desaparece el envío. Qué triste. Voy a esperar a la Katy. Friends, perdón, esta no fui yo. Esta vez fue que se me salió Insta, o sea, se me cerró así, de la nada. Ay, no. Espero que se haya grabado. Yo creo que capaz Bueno, que no. Bueno, lo dejamos como un audio más adelante. cuéntame entonces, Katy, ¿cómo, sí, qué hacemos entonces? Me decías que no hay medicamento. No, no hay medicamento y respecto a los test o el diagnóstico en adultos, bueno, lo ideal es mientras antes se haga el diagnóstico mejor porque así uno puede adquirir herramientas o habilidades para o estar preparado frente a las adversidades que pueden venir, por ejemplo, en la adolescencia, en el colegio, etcétera, o no juzgar o exigirle a un niño si está en un meltdown, por ejemplo, o en estos apagones que le llaman shutdown, como que se porte bien y que haga lo que el papá le está pidiendo. Pero entonces, mientras antes mejor, eh, eh, no hay tanta expertise en los neurólogos o psiquiatras adultos en el diagnóstico de autismo, porque generalmente se hace el diagnóstico en la infancia y estos autistas con altas capacidades, que incluso hay un diagnóstico que es autismo asociado a altas capacidades, que en realidad tampoco hay tanta expertise de los psiquiatras, porque ellos se dedican más a la patología, ¿cierto? Y no como a las habilidades destacadas, que es más desde la educación. Entonces, sería ideal el poder tener datos de personas que saben de autismo, que pueden llegar a hacer un diagnóstico certero, y muchas veces también se pueden hacer test complementarios que ayudan, como el A22 o el ADIR, que en teoría son orientadores o pueden ser muy útiles porque como está la dificultad en la mentalización, con estas preguntas dirigidas, la persona dentro del espectro empieza a pensar con dificultad y lentitud cómo funciona.
Entonces, puede ser muy positivo eso, ¿ya? Esos test para eso, pero el diagnóstico es clínico eh, y idealmente, como te digo, sería muy bueno que sean personas eh, que las evalúen, que son personas que saben, porque también es muy triste a veces cuando una persona dentro del espectro le da con el interés específico del espectro autista y lee, se lo sabe todo y ha visto en Instagram, YouTube y los criterios diagnósticos se lo sabe, y va un profesional no informado que puede tener una respuesta tan simplista como esta que te comentaba antes, pero si usted trabaja, tiene pareja y entonces cómo va a estar dentro del espectro, no tiene autismo y entonces produce mucha frustración, inseguridad, etcétera. Ujú. Este, hay, esto lo hablaste un poco al principio en el primero de nuestros 3 lives, porque este es nuestro tercero. Este, pero hablaste un poco como de las posibles consecuencias emocionales que esto puede tener. ¿Hay alguna tendencia a las personas con autismo de tener depresión, ansiedad, ese tipo de cosas? Sí, sí. En general, como su síntoma es la ansiedad, así se describe. Pero no necesariamente, porque también puede haber trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, que es un grupo en particular de una etiqueta diagnóstica con signos y síntomas. Pero hay muchos pacientes que dicen, no, me diagnosticaron un trastorno ansioso. Ese es como el diagnóstico, pero es en realidad esta sensación de vivir en un mundo que no sé cómo tengo que actuar, y entonces estoy en constante hiperalerta y sobrepensando lo que dije y qué siento esta persona y cómo lo voy a hacer mañana y dónde voy a estar, dónde me voy a sentar, en qué lugar voy a poner mi mochila en la universidad, en el horario de almuerzo donde voy a ir, y entonces como producir ansiedad de ese tipo, y puede ser que no se requieran medicamentos, sino que el entenderse y el poder buscar, el cuidarse y ser compasivo en ese sentido, con sus dificultades, o tener menos temor al hombre, ¿cierto? Y más temor al Señor, y vivir en libertad, puede ser algo que te puede aliviar, pero a veces sí es necesario, si en realidad eso te afecta tanto que te aísla y no puedes tener una vida funcional, puedes requerir algún tipo de ayuda farmacológica. Y lo que a mí, mi experiencia ha sido que de las y los pacientes autistas que me ha tocado ver, hay algunos que consultan porque les dijeron y nunca habían ido a un psiquiatra, psicólogo, nunca habían tenido en su vida emocional alguna dificultad, y generalmente son los que tienen sensibilidad promedio o baja sensibilidad y no tienen comorbilidad con déficit atencional, puede ser, por ejemplo. Pero de los que tienen alta sensibilidad, hay varios o promedio, que tienen una historia de adolescencia muy difícil, donde hay intentos de suicidio, hospitalizaciones, diagnósticos erróneos. Hoy me ha tocado ver a muchos pacientes que llegan que tienen el diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe. ¿Por qué? Porque en sus crisis, ¿cierto?, se autoagreden y se angustian, pero otra cosa, porque justamente el problema acá es sentirse como un extraterrestre en este mundo, de no encajar y sentir mucha culpa o vergüenza, y no como en la personalidad limítrofe que hace que uno se siente muy víctima de todo lo que está pasando, y hay otras dificultades en juego, digamos. ¿Mm? Wow, qué importante eso, Fren. Eso es demasiado importante. Eh, Bien, entonces hemos hablado muchísimo de todo. Gracias, mi Fren. Creo que podríamos hablar otro día del TDAH. Sería muy... Y tal vez repitamos este, porque estoy viendo que, o sea, sospecho que no se va a grabar. Sospecho que todo lo que acabamos de grabar se va a desaparecer. Espero que no. Voy a fijarme en el archivo a ver si lo puedo salvar. Pero qué emoción haber hablado contigo de esto. ¿Hay algo más que te parece importante tocar antes de terminar nuestro tiempo juntas? Yo creo que los dos mensajes de este live es que nos tenemos que conocer y darnos el trabajo de amar a los hermanos conociéndolos, como tratar de pensarlo así, y también el no caer en la tentación de
sujetarnos a las etiquetas diagnósticas que nos justifiquen en nuestro pecado, digamos. Creo yo que esas son las dos aristas de santidad y, bueno, en realidad de sufrimiento y pecaminosidad también que tenemos que tener presente, pero es muy hermoso ver cómo el Evangelio tiene consuelo, respuesta y cambios en la mirada incluso de patología o de cómo tienen que ser las cosas, que sobrepasa eh, dolores que podemos traer y pueden llenarnos de paz y esperanza. Totalmente. Y al mismo tiempo para la iglesia, ¿verdad? El ser más lenta para el juicio, el ser más dedicada realmente a aprender, especialmente cuando creo que el Señor trae al redil las ovejas que Él quiere. Uh-huh. Y si te enteras que hay, aunque sea una persona con autismo en tu iglesia, en tu comunidad, entonces yo creo que es amoroso aprender más. Es amoroso meterse en internet, ver tal vez algún video. Hay muchos videos en YouTube muy lindos donde las mismas personas con autismo hablan de cómo es ser autista. Uh-huh. ¿Qué es ser autista, verdad? Yo he visto varios en inglés preciosos, lindísimos, ¿verdad? Donde ellos cuentan cómo se sienten, ¿verdad? Cuentan las cosas que les interesa, ¿verdad? Y hablan de sus obsesiones y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, o sea, hay para poder aprender más. Entonces, para poder amar bien, entonces tenemos que desarrollar, el amor es una destreza. Entonces tenemos que aprender esa destreza. Y me gustaría compartir en la Biblia lo que dice en 1 Corintios 12, del 22 al 26. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que en los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Me encanta cómo habla, ¿verdad?, de los hermanos que tal vez no tienen estas posiciones súper reconocidas o dones increíbles, ¿verdad? Sino también tal vez tienen alguna discapacidad, en este caso tienen una necesidad, digamos, de ser más comprendidos, etcétera, y poder reconocernos como ese instrumento de amor de Dios hacia ellos, ¿verdad? Y de darnos cuenta que son más importantes, ¿verdad? Que son tan importantes como nosotros, porque a veces el ser ese miembro que pone a los demás a servir, ¿verdad? Por necesidad y no porque yo simplemente quiero ser servido, sino por necesidad, es una función valiosa también en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí, eso creo que es importante reconocerlo. Es 1 Corintios 12. Todo el capítulo de 1 Corintios 12 tiene maravillas, pero sí, 12 a 22 a 26 es lo que leí. Y sabes que yo, solo tomando una parte un poco salido de contexto de la Biblia, quizás, no sé, como no conformarse a este siglo, digamos, porque también hay mucho tema que no hablamos acá de la como corriente LGTB, que de alguna manera toma también a la comunidad autista como parte, porque se ve que hay muchos que se sienten identificados en esa comunidad porque no tienen estos estereotipos de lo femenino, lo masculino, algunos tienen el tema de la libido baja, entonces como que se sienten y quieren encajar y como que no es tan fácil lo que para el resto es, entonces como que hasta como que los agarran, digamos, y ya son parte me siento identificado en este grupo porque no soy de este otro grupo tradicional, y en realidad no es necesario ser parte de ningún grupo, sino que el amor, el Señor o la libido lo despierta cuando Él quiere y a las personas que quieren, y no hay problema, y eso no significa ser parte de un grupo u otro, digamos. Entonces, ¿Qué es más importante ese? Sí, es demasiado importante. Y tenemos que recordar que, bueno, para mí el encajar en una comunidad que tiene eso en común es tan efímero,
¿verdad? Mientras que en la iglesia todos deberíamos de encajar simplemente porque tenemos algo eterno en común, ¿verdad? Tenemos a Cristo y eso es impresionante. Realmente la iglesia es una comunidad muy interesante porque las personas con las cuales yo no tengo nada en común muchas veces, ¿verdad? Aún así son mis hermanos, son personas con las que comparto, son personas que me esfuerzo de tener en mi vida y viceversa. Mientras que en el caso de LGTBQ y cualquier otro, digamos, tipo de comunidad que no está basada en Cristo, en realidad tenemos que estar de acuerdo en muchas cosas. Tenemos que tener varias cosas en común, ¿verdad? Que tienen que ver con la filosofía de vida más allá de, o sea, según una filosofía autoimpuesta, ¿verdad? O sea, es como, es triste, entonces sí me parece muy importante. Y otra cosa también es, creo, como la defensa, que es lo que he visto un poco en TikTok, la defensa, digamos, del autismo y de que la persona nunca se le debería enseñar, por ejemplo, a no mover las manos, ¿verdad? O, no, o sea, como que él es completamente anti-masking, ¿verdad? Anti-camuflaje, y básicamente el mundo tiene que aceptar a los autistas tal cual son, ¿verdad? Y yo creo que efectivamente tenemos que aceptar muchas cosas, pero como tú decías, ¿verdad? Este balance, ¿verdad? Entender que a veces es bueno comprender mejor las señales de comunicación, tratar como de, ¿verdad? De tal vez no de encajar, pero sí de participar, ¿verdad? Participar de formas en que yo no tenga que traicionar quién soy, que no son pecado, pero tampoco donde yo tenga que decirle a todo el mundo, ustedes me tienen que aceptar tal cual soy y dejen de ser tan neurotípicos, ¿verdad? O sea, es como, es ese balance de entender que mi identidad no es única, que no es completamente autorreferente y completamente individual. Es también referente al Señor y es comunitaria. Entonces necesitamos hasta cierto punto, todos necesitamos aprender a participar y aprender a dar un poco de nosotros mismos, ¿verdad? Pero no todo. Ese es el, ¿verdad? Sí. Bueno, mi friend, gracias por este tiempo. Qué lindo de hablar. Si tenemos que repetirlo, lo haremos, porque esto para mí es tan importante. Yo quiero tenerlo esto grabado y poderlo poner en el podcast y demás. Pero bueno, gracias a los que nos acompañaron en este tiempo juntos. Y nos veremos en la próxima. Y si tenemos que repetir, lo haremos. Y también hablaremos de TDAH. Yo creo que sería muy importante. Sí, ya. Bueno, te quiero mucho. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Chao.